tener primero la teoría y luego vamos a resolver los problemas que considero que en este tema es mucho más importante, los ejercicios, pero siempre vamos a ver el concepto principal de lo que estamos hablando. Bien, iniciamos lo que es el enlace. Ahí está. Entonces, Profe, sí, ¿envió la foto al grupo? sí, no cargó. ¿Ah? ¿Por qué no me llega? Ya está cargando todo. Sí, sigue cargando. Ya, profe. Sigue cargando. Que como les decía, días después, unos días más Que tarde. usted enseña todo secundaria. ¿Cómo? Usted enseña todo secundaria. Sí, primero M creo que no le enseñó. Ya está, Mm, ahí está subido. Muy bien, entonces vamos a ver primero qué es un enlace. Les había comentado la clase pasada que era un enlace químico. Si no les he comentado, acabamos con la definición. Un enlace viene a ser la unión ¿de qué? De elementos químicos. Pero ¿por qué se unirán? Creo que les comenté la clase pasada por qué se unían los elementos químicos. porque quieren ser como los gases nobles. Bueno, eso sí, forma parte ya del argumento ya científico, pero pues de manera general ya, más general, porque el otro es más exacto, pues es porque quieren tener estabilidad como los gases nobles, ¿no? Unión de elementos para poseer estabilidad, mayor estabilidad. Mayor estabilidad, ¿no? Entonces, para eso quieren hacer, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros estamos, la mayoría de personas busca a alguien que esté a su lado, una pareja a su lado, para que tengan mayor estabilidad emocional de repente en algunos casos y en otros casos económico. Entonces, hay diversos factores o razones por las cuales se une una persona con otra. En el caso del elemento químico también se busca estabilidad, pero no estabilidad sentimental, emocional, económico, sino una estabilidad energética. Todo lo de aquí es a partir de la energía. Ya es un factor importante. Ahora, ¿alguien de ustedes sabe cuántos tipos de elementos químicos tenemos? Bueno, si no lo saben, Metales y no metales, ¿no? ahí está, muy bien, sí lo saben entonces. Ahí está. Entonces hay dos tipos. Característicos diferenciables, metal y no metal. Y como en matemática les van a enseñar, pues los distintos arreglos de uniones entre dos números va a ser de tres. ¿Cuáles son esos arreglos? Pues que se una diferentes, metal y otro no metal. O pueden unirse dos metales, o pueden unirse también dos no metales, no metal y no metal. Entonces, eso lo van a estudiar en combinaciones. La combinación de dos elementos, de dos en dos, y les va a salir tres grupos. ¿Cuáles son esos tres grupos, esos tres arreglos? Pues es metal, no metal, es metal, metal, y es no metal, no metal. Estas tres formas de cómo se van a unir los elementos químicos van a ser los tipos de enlaces. El primero, Hombre, ¿qué pasa si se descubre un elemento con menos Z que el hidrógeno? es que lo que pasa es que el Z es una, es un conteo de protones. Entonces, si yo voy contando, yo al contar empiezo en el uno. Ah, Claro, ya. puede haber un elemento que no tenga el protones, pues eso ya no sería un átomo, sería sino partículas. Porque si no tiene protones, Eh, podría tener neutrones y electrones nomás, pero no es estable. ¿Las partículas pueden tener características diferentes a los átomos? Este, bueno, sí,
Porque una partícula podría ser un compuesto y el compuesto está formado por varios elementos. Si un elemento es muy radiactivo, o se une a otro elemento muy tóxico y se une a otro elemento que es venenoso, pero cuando se unen ya tienen nuevas propiedades. Entonces una partícula puede ser un compuesto con nuevas propiedades diferentes a la de cada elemento individualmente. Justamente hoy vamos a hablar de una, por ejemplo, que es el cloruro de sodio, que es justamente el que vamos a estudiar. ¿Qué pasa con el cloro? Es venenoso. Es un gas medio amarillento, verdoso, que es venenoso, es gas, es un gas nocivo, venenoso. ¿Y qué es el sodio? El sodio, Bueno, ¿cuál? ¿Qué es? Ah, ya el no. cloro es tóxico así solito. Si es gas, el cloro gaseoso es venenoso. El sodio más bien es sólido, reactivo, explota en contacto con el agua, reacciona rápido con el oxígeno. Mientras uno es reactivo y el otro es venenoso, el compuesto es algo que nosotros diariamente consumimos, diariamente le adicionamos a nuestra comida. Pues quién, bueno, de repente yo ya estoy aprendiendo, ahora me sale cada vez mejor el arroz. Entonces, agua, le agregamos sal, la disolvemos y pues le agregamos el No arroz y se todo lo ponga que en queramos. relación de uno a 2. ¿Cómo, cómo? ¿O no? ¿Cómo era? Creo que era en relación de uno a 2. Ah, eso sí, no sé, yo lo tengo ya calculado con mis No, cucharitas. la sal no, me refiero a la cantidad de agua y la cantidad de arroz. Ah, sí, de 1 a 2, sí, de 1 a 2. ¿Cómo era? Aunque yo lo hago ¿Por tal Algo cada así vez, con de sal, arroz, profe. dos de agua? ¿O al revés? bueno, eso sí, experto en eso sí, no sé, la verdad. Eh, Tanteo, para una persona tanto, ya, tanto de agua, más o menos esto ya está. Bueno, el agua que esté un poco cubriendo, ¿no? Una cierta altura el arroz. es mejor cuando el olla tiene como que medidor, entonces ya como que, o ves una rayita ahí y dices, ah, ya debo llenar hasta esta rayita. Claro, ajá, más o menos. Ah, ya, Piero me dice, antes no comía arroz porque no sabía. Bueno, es que lo que pasa es, pues antes yo vivía con mi hermana y mi hermana pues sabía más de cocinas que yo y nos distribuíamos. Mientras uno hacía el mercado, el otro cocinaba. Y bueno, el que hacía el mercado lavaba, ¿no? Entonces, algo así. ¿Usted cuando empezó a vivir solo qué comió? ¿Qué comía al principio? ¿Cosas básicas? ¿O compraba? ¿O Bueno, lo hay que podía hacer? algunas Lo que cosas sea. algunas cosas que les comento, bueno, sí lo hago exagerado, ¿no? Sí, yo sabía de que vivía con mis padres, pues sabía hacer arroz, ¿no? Solo que ahora cada vez estoy perfeccionando. Ahí está perfeccionando su técnica. Claro. Ahora, lo que los comentaba era la sal. La sal, mientras el cloro es venenoso y el sodio es Se explosivo, neutraliza, por así decirlo, o más bien se hacen estables. ¿se hace qué? Se Ah, hacen sí, estables. eso. Cambian sus propiedades. Cuando ya se unen, el compuesto ya es, pues es la sal que diariamente nosotros, aunque según la Organización Mundial de la Salud debe ser una breve cantidad de gramos. Creo que es la cuarta parte de una cucharada lo que debemos consumir al día, una cucharadita pequeña al día. Pero pues a veces tenemos sal en el arroz, en el guiso, en el pollo, en la papa y luego además en la ensalada todo sal. Y eso es en la mañana, de repente el desayuno con tu pan con palta le ¿Por- agregas más sal. ¿Cuál es la razón natural por la que más muere el peruano? Esto. Bueno, ahí En el digo, mundo la enfermedad que causa más muerte son los ataques cardíacos. y este está justamente englobado A eso iba. a al alto contenido de sal en nuestra sangre, ¿no? Por A ejemplo, eso te puedo googlear. en Tokio justamente hay una ciudad donde la hipertensión es tan elevada por el alto consumo de sal justamente. Y esto produce una enfermedad llamada hipertensión arterial. Y esta podría acarrear un paro cardíaco, ¿no? Y justamente ahí sí se incrementa bastante esa cantidad de muertos por eso.
Ya, entonces las sales de ¿Sabe, aquí. Dime, Ángel. ¿Sabe qué alimentos contienen omega 3? Bueno, que yo sepa los más característicos, el pescado, ¿no? Pero también los cereales, no sé si Profe, las ¿qué es ciertas isquémica del hortalizas. corazón? ¿Cómo? ¿Qué es una enfermedad isquémica del corazón? ¿Una enfermedad qué? Isquémica. Bueno, son Creo términos que con eso. médicos, de repente no desconozco, de repente lo conozco, pero ahorita no sé No sé cuál es. no me acuerdo de repente. Ujú. Muy bien. Búsquela en YouTube. No, que lo que ya fue ya. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí es estudiar cómo las propiedades cambian, ¿no? A tu pregunta inicial, cómo una partícula puede tener distintas propiedades que el elemento inicial. El sodio es explosivo, es decir, el cloro es venenoso, pero el cloruro de sodio la utilizamos y la consumimos diariamente y no es ¿Se nocivo. necesita permiso para manejar sodio puro? ¿El qué? ¿Se necesita permiso para manejar sodio puro? Mm, No. Bueno, necesitas pues cuidados que debes tener, ¿no? Tampoco cualquier persona lo va a poder conseguir. Entonces necesita hacer la solicitud a una empresa que pues te da la condición adecuada donde te pueda vender el sodio. Pero tampoco es que sea no permitido. Ujú. Solamente tienes que acercarte al laboratorio y hacer un pedido. Una El solicitud. cloroformo sí es ilegal, ¿no? En alguna manera sí, porque el uso generalmente que se le da es como solvente para fabricar, pues, en algunos casos, pues, drogas. En otros casos, Pedro, un uso más, un mejor uso que se puede dar. al cloroformo. Ujú. Solvente orgánico es lo que más se trabaja, pues, como para cualquier tipo de síntesis orgánica, pues, puede ser Profe, utilizado como forma. Sí, ¿usted conoce esos dulcecitos que vendían afuera del colegio y que cuando te lo ponías en la lengua explotaban? ya. Sí, sí había. ¿Sabe de qué elementos estaban compuestos para que reaccionen de esa manera? Tiene una, no, tiene una composición muy, Reaccionaban por el agua en la lengua. Sí, puede ser simplemente una sustancia sólida que luego va a ser efervescente, es decir, va a poder liberar un cierto burbujeo con pequeñas explosiones, que esos vendrían a ser lo que nosotros sentimos al humedecerlo. Esto, pues, es la efervescencia de ciertos compuestos que pueden transformarse y liberar estos gases. Y al liberar estos gases, estas pequeñas explosiones que sentimos en nuestro paladar. Podría ser eso un mecanismo. Bien, entonces, como les estaba comentando, depende del cómo se unen los elementos químicos, vamos a tener tres tipos de enlaces. Cuando se una un metal y un no metal, será el enlace iónico. Cuando se unan dos no metales iguales o diferentes, pero no metales al final, será covalente. Y cuando se unan solo metales, será enlace metálico. Así teníamos como ejemplo el cloruro de sodio. Entonces, ¿qué es importante en el enlace para que ustedes puedan hacer entender mejor esta clase? Tienen que tener a la mano una tabla periódica. Para ir. Y en la tabla periódica ustedes en esta parte hacen una escalera. ¿Para qué? Para poder dividir a los no metales, que son los que están aquí, en la parte derecha superior, y a los metales, quienes están en la parte izquierda inferior. Excepto el hidrógeno, que es el único que se ha adoptado y ese es el único que está mal ubicado porque su familia está por el otro lado. Ahí. Entonces nosotros vamos a verificar, vamos a comprobar la ubicación del elemento químico. El sodio, hidrógeno, litio, sodio se encuentra aquí. El cloro, acá está el flúor y debajo de él está el cloro. Y como sabemos que el que está a la izquierda es metal, el que está a la derecha es no metal,
La unión entre un metal y no metal se llama enlace iónico. Y por eso digo que el cloruro de sodio es iónico. Y ahí está. ¿Por qué el cloruro de sodio es iónico? Porque es la unión entre un metal y un no metal. ¿Y cómo sé que ¿Cuál el es el metal? sodio es metal y el ¿Sodio es cloro, metal? el sodio es metal, sí, y el cloro es no metal? ¿Por qué? Por la ubicación de la tabla periódica. Por eso la sangre sabe salada. La sangre salada, pues claro, la sangre debe tener conjunto de sales, no necesariamente cloruro de sodio, puede tener otros No, iones, la sangre salada por los metales que hay en la sangre, por así decirlo. por los metales y Según. no metales también. Eh, la sal tiene parte metálica y parte no metálica. Y justamente eso debe contener para que haya una buena transferencia iónica. Y esta transferencia iónica es la que permite que la célula se hidrate. Es cuando nosotros decimos voy a rehidratarme. Entonces hay una bebida que viene con electrolitos, dice, elaborada a partir de electrolitos. ¿Qué son los electrolitos? Los iones, que lo que necesita tu ¿Por qué se cuerpo, toman cuando uno está mal Profe, del estómago? de nuevo, otra vez ¿Por pregunta. qué los electrolitos? Bueno, yo lo conozco como frutiflex, algo así. Ujú. ¿Por qué se toma cuando una persona está mal del estómago? Ah, porque cuando está mal del estómago, de repente evacúa líquidos que están presentes en su Ah, organismo ya. y estos líquidos contienen también sales, minerales que al perderlas necesitas ser suministrados para recuperar su equilibrio. ¿Qué pasa claro. si no se suministra? De nuevo, por ahí hablaron dos a la vez. De nuevo, ¿Qué repita. pasa si no se suministra adecuadamente? Si no se hidrata, Cuando una persona está mal del estómago, ¿qué pasa si no toma electrolitos? si no toma electrolitos, pues O sea, para reponer lo que está perdiendo. hay un desequilibrio y este desequilibrio puede tener pues problemas, ¿no? De repente, de hidratación. La misma célula necesita su hidratación para que funcione regularmente. Si no, vas a estar pues mal, decaída y de repente puede producir muerte celular, ¿no? Me decía por Bueno, ahí ¿qué Ángel habla mi también. compañero? El orden del enlace iónico se puede invertir. Sí, puede ser metal, no metal y no metal, metal. Lo que sucede es que más adelante vamos a estudiar que al hacer la fórmula, el negativo se va a escribir a la derecha y el positivo a la izquierda. Entonces, el sodio va a ser positivo y el cloro va a ser negativo. Por eso es que generalmente los no metales van a estar escritos a la derecha. Generalmente. ¿Sí? Pero puede ser al revés. Ya tomó la captura y ya la envió. Y ya le envié a hacer, ¿no? Pero me avisan si es que no ha cargado. Ya llegó. Ujú. Hace rato. Ya, muy bien. En cambio, el agua, que contiene hidrógeno y oxígeno, el hidrógeno es no metal. Les dije que es el único que se ha adoptado, que en realidad su familia está por allá, no metal. Y el oxígeno, que está por aquí, también es no metal. No metal, no metal, más bien es un ejemplo de covalente. El agua es covalente, entonces. Y si yo digo, por ejemplo, au, ¿qué pasa, profe? ¿Te duele algo? No, no, no. Au es el oro, que es un metal. Y te digo, ah, profe, ¿qué pasó? ¿Qué ha consumido que le ha producido esa reacción? Ah, no, es la plata. La plata que son, el oro y la plata son dos metales. ¿Ya? Entonces, estos diferentes tipos de elementos químicos al unirse forman distintos tipos de enlace. Hoy solamente vamos a estudiar el enlace iónico. Bueno, debería ya haber acabado, pero vamos a ver algunas características rápidamente. Un enlace iónico forma sólidos. Y como tú lo verás en los cristales de la sal de mesa, sal marina, estos sólidos son cristalinos. ¿Sí? Así, pequeños cubitos que tienen. Hay una característica principal, no conducen, no son conductores. Entonces, cuando, por ejemplo,
no conducen cuando La están sal no es conductora entonces. no son conductores las sales, pero sí se vuelven conductores, es decir, sí conducen cuando ¿qué? Cuando lo transformas. ¿En qué? Le agregas agua, es decir, cuando se encuentran disueltos. Cuando le Agua agregas salada agua conduce salada, mejor electricidad agua, ajá, que agua normal. exacto. Entonces, a ti de repente, también a mí, de pequeño me decía, cuidado, enchufes, hagas un enchufe o hagas una unión eléctrica con las manos mojadas, te va a pasar la corriente. Decía, no, no me va a pasar porque al final varias veces lo he hecho y nunca me pasó, pero cualquier momento podía pasar. ¿Por qué? Si el agua es covalente y los covalentes no pasan la corriente, pero ¿por qué si el agua que encontramos en el grifo sí podría pasar la corriente? Es El una agua. pregunta. Sí, estaba haciendo pregunta. Yo Es sé que... porque no está hervido. ¿Por qué? ¿Por qué? Mentira. Porque no lo han hervido. Bueno, hervida también va a pasar la corriente. Lo que pasa es que el agua del potable, el agua del caño, el agua hervida, tiene sales, tiene iones. Entonces, cuando nos abrimos el grifo, eso no es H2O solito, viene con iones. Por eso hervido Entonces, también H2O no transmite el electricidad. H2O solito no transmite la electricidad, sino son los ¿Cómo es iones. el H2O? ¿Es líquido? Claro, es líquido. Ujú. ¿Dónde encontramos H2O? Abres el cañito de tu cocina, ahí hay H2O. Pero No, No. H2O, puro. a puro, abres el cañito, llevas en una botella, en un contenedor y llevas pues a un laboratorio o tú mismo, no, bueno, un laboratorio tiene que hacer esto, y lo destila. Es decir, lo separan todas las sales, todos los compuestos del agua, y la dejan sola al agua. El agua destilada es H2O. El agua destilada es H2O. Ujú. ¿Sí? ¿Sí? Entonces no es tóxica. No, pero tampoco es recomendable consumirla. Entonces, si meto a un compañero en agua destilada y pongo corriente, no le va a pasar nada. Mm, si te Le digo, va a no, afectar, pero, pero no le va a pasar nada. no O sea, sé. podría ser que en la destilación algo haya pasado que no se haya destilado bien, Claro, pero es ahí poco probable, ¿no? O si sí, es más, o si es no, probable. sí, es muy probable que sí haya partículas iónicas disueltas, por eso no le hagan eso a su compañero, por favor. Cuando sea grande lo voy a intentar, Ya, a ver, con cuidado, Ángela. pero no con humanos. Ya. Entonces, Menos con animales. lo que pasa es que el agua destilada se supone que es en un grado alto, pues puro agua, pero sí va a tener sales iónicas disueltas en ella, y esto hace que Si llevo a destilar agua destilada, eso hace que existan otro tipo de aguas, como el agua ultrapura. Esta vendría a ser ya con un alto contenido de pureza de agua, 99. entonces el agua ultra pura ahora sí no transmite. No, no Más transmite. puro. Ajá. Pero, este, podría tener por ahí un 0,001% de sales. Así es que no Y practiquen ahí sí transmitiría. y sí transmitiría en un menor grado. Solamente por un 0,001. Sí. Es que lo que ¿Cuál es el hago, porcentaje de iones en el agua del caño? dependiendo, Aprox. dependiendo también la empresa y todo lo que produzca. Depende de la zona también, de repente Y una vez se hierva, ¿cuál es el porcentaje de iones? depende también toda la concentración de lo ¿También que haya depende? dentro. Ujú. La Ah, tetera ya de puede. lo que... Todo depende, ¿no? Ahora, me complica un poco tu ejemplo que vayas estar practicando con tus compañeros, pero el agua ultrapura no debería No, conducir. lo que me gustaría intentar es una tina, poner agua destilada y algo que detecte corriente. Y así cuando se transmita para ver si llega al otro lado. Ya, pero igual hago el llamado, por favor, a que Ángel se cuide, este, tenga Sí, la profe. precaución Eso es supuesto, adecuada. profe, nomás. Ya no irá al Y colegio. vamos Profe, ¿qué a finalizar. watts Vamos aguanta a, el ¿cómo? cuerpo humano? ¿Cuál es la cantidad máxima de watts que aguanta el ser humano para que no muera? Eh, Depende.
Watts es potencia, de Bueno, repente, de... De corriente, joules. de corriente, amperios, bueno, sí. Ampere. corriente de repente, ¿no? Voltaje también. También depende, ¿ah? Porque yo he visto que, pues, ahí en la práctica hay personas que han podido resistir alto voltaje. Mm, pero no podemos practicar sobre eso, ¿no? No podemos estar experimentando. Está prohibido. No es que esté prohibido, debe tener ya No, un sí, sí está conocimiento. prohibido. Es experimentar con humanos casi. No, está De prohibido, hecho, claro. es eso. Experimentar con humanos está prohibido, claro. Y experimentó conmigo. Hay no, ya ves. Hay normas que prohíben eso. Hasta con animales está prohibido. No, no recuerdo cómo se llama. Practicar con animales se llama, pues, maldad. Maldad. No, eso no. Hay una norma que dice como que ley de la moral o algo así. No, no, no recuerdo. Sí, son leyes que regula cada estado. Cada estado tiene sus leyes propias para cuidar, ¿no? Para cuidar, ¿Hay pues. un estado en el que se pueda? Mm, bueno, que yo sepa, en los países sudamericanos que estamos aquí, europeos, Venezuela. está prohibido. Está prohibido hasta con animales. Tú no puedes practicar, mira qué bonito perrito, le pongo dos cabezas, como antiguamente lo hacían los rusos o los alemanes. Ay, no, No, qué feo. sí, existen en los monumentos, en los museos, existen estas experimentos que habían hecho en la Guerra Fría, pero ahora está prohibido hasta con animales, no puedes. De repente algunos que son soportados, aceptados como algunas ratas, que son los Conejo. utilizados en la industria Simios. farmacéutica, ¿ya? Pero es muy Profe. complicado. Vamos a ver, vamos a terminar la clase, la parte teórica y al menos hacer un ejercicio, un ejemplo. El concepto de enlace iónico entonces es cuando se unen dos elementos, uno metal y otro no metal. Forma Aparte, sólido. ¿verdad? Una cosa. ¿Se da cuenta que si de la nada olvidamos algo, nunca sabremos que lo olvidamos? Por Sí, ejemplo, a usted le pregunto, profe, ¿qué número sigue el 2? 3. Ya, pero ¿qué pasa si antes del 3 había otro número y se olvidó? Y como no sabemos que había, o no sabemos, o no podemos imaginar que había, tampoco no sabemos si se olvidó o no se olvidó. No, Por no sé si eso, me entiende. por eso es muy importante la documentación. Entonces, hay escritos donde pues nos recupera la memoria, nos hace Pero con recordar. cosas que no se puede documentar, como la vida cotidiana, Bueno, que lo no se... olvidamos y queda así en el olvido, ¿no? Si es universal, nadie se acuerda, entonces se quedó en el olvido. ¿No les Una, gusta olvidar algo de la nada y nunca saber que lo olvidó? un Alzheimer general. No, no sería el Alzheimer. No, una metáfora. Es una metáfora. Profe, hay un caso de que un ciego se olvidó de que le dio Alzheimer a un ciego y el ciego se olvidó de que no podía ver. Recuperó la vista. O sea, me Ahí. suena meme. Bueno, vamos a continuar con mi curso, porque si no, ya estamos hablando de tantas cosas. No se explaya mucho, pero profe. Sí, Mucho habla Carlos. sí. No, no. A ver, Menos uno para vamos ti. a terminar, en todo caso, la parte teórica y pasamos a un ejemplo. ¿Cuál es lo otro más importante de las características de un compuesto iónico? Este, ¿Os pregunta? no estoy preguntando, estoy recordando. Bueno, ellos forman estructuras, arreglos iónicos no moleculares. Ellos no forman moléculas. Quienes forman moléculas es el enlace covalente. Y algo antes de olvidarme también, porque vienen sus problemas, es que ellos también van a formar o van a tener altos puntos de fusión. ¿Qué es el punto de fusión? Es la temperatura a la cual un cuerpo sólido puede convertirse a líquido.
Entonces, los compuestos iónicos necesitan altas temperaturas para poder derretirlos. Ejemplos de compuestos iónicos, pues tenemos, ya hemos visto el cloruro de sodio, uno de ellos. Otro, que también está mencionado en su libro, es el óxido de calcio. El óxido de calcio. ¿Qué pasa? Vemos la tabla periódica y este lo encontramos a la izquierda, es un metal. Al oxígeno, a la derecha, es un no metal. Y a la unión entre metal y no metal se le llama iónico. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros hagamos los problemas, de repente no vamos a tener la ayuda de una tabla periódica, sino nos van a dar los números atómicos. Calcio 20, oxígeno 8. Y a partir de ellos nos pida determinar la fórmula del compuesto iónico. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar a hacer la configuración electrónica. Recuerden que va la mnemotecnia así: 1 sí, 1 S. 2 sopa, 2 S, 2 P. Sopa de nuevo, ¿no? Y otra vez sopa. Después se fue de paseo. Y después se fue de paseo. Después de nuevo se fue de paseo. Y después otra vez, pero hasta aquí, hasta este se da Ah, pensión. no, que esté recordando porque no me acuerdo. Y después de se fue de paseo, se da pensión. Dos Se da veces. pensión, se da pensión, se fue de Y paseo, se después, fue de paseo. ah, Pero No, no, después de sopa, sopa será se fue de paseo, se da pensión y se fue de paseo. así es. Sí, sopa, sopa. Se da pensión, se da pensión, se fue de paseo y se fue de paseo. ¿Mm? Entonces, la S se llenaba todas ellas con dos. Con dos. Las P, ¿Cómo era? las S, Sí, sopa, se da sí, pensión, se da sopa, pensión. sopa, se da pensión, otra vez se da pensión y se fue de paseo, se fue de paseo. ¿Nada Para el más? 5, para el 1 es sí, ahí está 1S. Para el 2 es Después, sopa dos veces. sopa, será pensión. se da pensión, otra Dos vez veces también. se da pensión, se Y fue se de fue de paseo paseo. y otra vez se fue de paseo. ¿Nada más? Nada más. Ahora, y con eso llenamos. Ahora las S con 2, las P con 6, las S con 2 y hasta que tenga 20, ¿no? Y justamente hasta acá ya son 10, 12, 18 y 2, 20. Ya completé los 20, el resto que sobra lo borraba. Chao. Ahorita también decimos chao porque acaba el tiempo. Igual también para el oxígeno, de la misma forma. De la misma forma. Tenemos 1S2, 2S2, a ver, 2, 2, y 2 y 2 son 4, para 8, falta otros 4. Eso es configuración electrónica. También determinamos los electrones de valencia, la clase pasada. Los electrones de valencia son del último nivel el número de electrones que contenga. Acá hay 2 electrones en el último nivel. Esos los representamos con 2 puntos. Así también para el oxígeno tenemos 6 electrones de valencia, porque en el último nivel hay 6 electrones. Lo contábamos con 6 puntos. Esto es lo que hemos practicado la clase pasada. Determinar cuántos electrones de valencia tiene a partir de las configuraciones electrónicas. Ahora, a partir de esta representación, vamos a establecer la unión o el tipo de uniones que haya entre estos elementos. Ya sería para el siguiente bloque. Así es que se les va a esperar